El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa el jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña en la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy Jesús, en el Evangelio encontramos un elemento esencial que es la fe. La fe de estos dos personajes, el jefe de la sinagoga y la mujer que padecía el flujo de sangre. Ambos se acercaron a la persona de Jesús con la convicción de que Jesús les iba a ayudar. Uno de los gestos de ellos es que se acercan a Jesús. Tanto el jefe como la mujer se acercan a Jesús. Jesús, queridos hermanos, no los rechaza, sino que los sana, resucita a la hija de Jairo. En este sentido, podemos ver que el signo de Jesús en la historia es el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Dios siempre está en nuestra historia. Jesús siempre está a nuestro lado. Cada vez, queridos hermanos, que ustedes se conectan por medio de una pantalla, por medio del teléfono, es un acercarnos a Jesús, es un querer encontrarnos con la persona de Jesús, con la fe, con la convicción, con la confianza que Él nos va a ayudar a superar todo obstáculo. Esa es la fe, esa es la confianza en la persona de Jesús. El fruto de la fe es el milagro, la sanación, el resucitar. En este sentido podemos decir que es la fe la que precede al milagro y no viceversa. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que el cristiano en un primer lugar tiene que creer en la persona de Jesús. Ese creer me lleva a confiar en Jesús. Y este confiar se llama fe en la persona de Jesús. Cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en Jesús, Él me concede ese don, ese milagro, y no viceversa. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, decimos: Señor, concédeme tal milagro y yo creeré en ti? Ese es un error. ¿O cuántas veces, queridos hermanos, decimos: Señor, concédeme esta bendición y me voy a comprometer? No, hermano. Solo imagínese si Dios no le concede el milagro. Si Dios no le concede eso lo que usted está pidiendo, entonces usted no va a creer en la persona de Dios. No va a creer en Jesús. Tanto este jefe
como esta mujer que tenía esta enfermedad, ellos no esperaron el milagro primero. Ellos creyeron en la persona de Jesús. Ellos tenían fe que ellos se iban a curar. Por eso se acercan a Jesús. Nosotros tenemos que hacer eso primero, acercarnos a Jesús, acercarnos a su persona, acercarnos a Él. Ya el milagro es fruto de esa fe que tenemos en Jesús. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hay cristianos que se decepcionan? ¿Y cuántas veces hemos oído decir, Dios no me escucha? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, se escucha decir, ya llevo tantos años en esta enfermedad, ya llevo tantos años pidiéndole a Dios por esta bendición y Dios no me ha escuchado? Primero hay que creer en Dios. Primero hay que tener esa convicción en la persona de Jesús. El milagro, la bendición, vendrá como fruto de ese creer en Dios. En este sentido, queridos hermanos, hay que tener fe en Dios. A pesar de todo, hay que tener fe. Ante esta coyuntura que estamos viviendo, muchas veces podemos incluso poner a prueba a Dios diciendo, Señor, quita esta pandemia y creeremos en ti. Dios la puede quitar. Dios tiene ese poder de quitar este virus, de eliminarlo. Pero no ese es el sentido. El sentido está en creer en la persona de Jesús. Y fruto de ese creer, nosotros nos vamos a acercar a Él. Vamos a confiar en Él. Vamos a estar en relación continua con Él por medio de la oración. Y tras este encuentro con Dios, vendrá este gran milagro. Por tanto, el Evangelio nos llama en ser cristianos que confiemos en Dios en todo momento, en las dificultades, en las tristezas, pero también en las alegrías, en los éxitos. Hay que confiar siempre en la persona de Jesús. Que Dios y la Virgen María los bendigan ahora y siempre. Ave María Purísima. Pecado concebida. Cantemos.